jamendo.com. Epa, bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. En la clase de hoy va a quedar rica, rica y con fundamento, porque como veis la cosa va de guisantes, ¿no? Bueno, era esperable. Me imagino que ya sabéis por dónde va a ir la cosa hoy. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar repasando algunos términos que conoceréis de cuarto y que son de uso frecuente en genética y los tenéis que tener muy claros. Supongo que ya los tendréis claros. Desde luego, el primero es el concepto de gen. Un gen es un fragmento de ADN que codifica una unidad de información. Esa unidad de información en muchas ocasiones es una proteína, en otros casos es un ARN que no va a llegar a traducirse. Más o menos, o durante mucho tiempo, se pensó o se hizo sinónimo gen de carácter. Se ha visto posteriormente que hay caracteres que están controlados por muchos genes. Lo que estáis viendo es una imagen del mapa genético, del mapa de los genes del famoso SARS-CoV-2, es decir, el virus que produce la COVID. Y fijaos con tan solo una decena de genes la que es capaz de preparar. Para que os hagáis una idea, el genoma humano se calcula que tiene unos 20.000 genes, o sea, bastantes más. Otro concepto importante es el concepto de alelo. Cada gen tiene la información referente a un carácter, pero estos caracteres se pueden manifestar de distintas maneras. Por ejemplo, un gen puede codificar la característica color de los ojos, pero el color de los ojos puede tener distintas variantes. Puede haber ojos azules, ojos verdes, ojos marrones, etcétera. Cada una de esas variantes es un alelo. O sea que un alelo es un tipo concreto de gen. Los siguientes conceptos, que los vamos a ver juntos, tienen que ver con los alelos y son el concepto de homocigoto y heterocigoto. Como cada uno de nosotros tenemos dos cromosomas homólogos de cada tipo y en cada cromosoma homólogo tenemos un gen con su alelo correspondiente, con el alelo concreto, entonces tenemos dos alelos para cada carácter. Uno procede de nuestro padre y otro de nuestra madre. Si los dos alelos son iguales, el individuo es homocigoto. Si los dos alelos son distintos, el individuo es heterocigoto. El siguiente par de términos es monohíbrido y dihíbrido. Esto tiene que ver con aquellos casos en los que consideramos dos características a la vez. Por ejemplo, el color de los ojos y el color del pelo. Monohíbrido será entonces un individuo que es heterocigoto para uno solo de los caracteres y homocigoto para el otro. Y dihíbrido será aquel individuo que es heterocigoto para los dos caracteres. Bueno, ya estamos casi terminando. El siguiente par de caracteres es genotipo y fenotipo, que prácticamente, bueno, en el caso de genotipo yo creo que prácticamente lo dice todo. Es el tipo genético de un individuo, es decir, qué clase de alelos en concreto presenta un individuo. De tal manera que el genotipo puede ser homocigoto dominante, homocigoto recesivo o heterocigoto, depende de los casos. El fenotipo
se define como la expresión del genotipo. Es decir, es aquello que vemos. El genotipo lo podemos deducir. Yo cuando veo a una persona no puedo saber, es homocigota o es heterocigota, porque no puedo ver la secuencia de sus alelos. Sin embargo, sí que puedo saber su fenotipo, es decir, cómo expresa ese genotipo. Y puedo saber si es dominante o es recesivo, etc. Y para terminar, el retrocruzamiento o cruzamiento prueba. El retrocruzamiento o cruzamiento prueba es el cruzamiento de un individuo con uno que sabemos que es homocigoto recesivo. Esto se utiliza, como veremos, para decidir si un individuo que manifiesta una característica dominante es homocigoto o es heterocigoto, simplemente con analizar la descendencia. Si es homocigoto, como en este caso, la descendencia será uniforme. Sin embargo, si es heterocigoto, la descendencia segregará las dos características, la dominante y la recesiva. El primer experimento de Mendel, que dio lugar a su primera ley, trataba de responder a una pregunta bastante evidente y viene a ser algo así. Si una mujer de pelo liso tiene descendencia con un hombre de pelo rizado, ¿cómo serán los hijos? ¿Cómo tendrán el pelo los hijos? Es decir, ¿cómo se heredan esos caracteres? Cabría pensar pues que obtuvieran un pelo intermedio o que aparezca el rizado o solo el liso. Bueno, había distintas posibilidades y justamente eso es lo que pretendía aclarar Mendel. La primera ley de Mendel se conoce como principio de uniformidad. Según esta ley, lo vimos el otro día, en su primer experimento Mendel vio que independientemente de la característica en la que se fijara, cuando se cruzan individuos pertenecientes a dos líneas puras distintas, toda la descendencia, la F1, es uniforme y manifiesta el carácter de uno de los parentales. Es decir, hay una característica a la que Mendel denominó dominante, porque es la que aparece en la F1. Vamos a ver cómo lo interpretaríamos ahora. Utilizando características de las que usó Mendel, cruzaríamos guisantes con semillas amarillas, líneas puras, y guisantes con semillas verdes, también una línea pura. Nosotros ahora sabemos que las líneas puras son individuos homocigotos, es decir, en sus gametos tienen los cromosomas homólogos del mismo tipo, no en sus gametos, sino en sus células, porque en los gametos, como sabéis, va a haber un solo cromosoma formado por una sola cromátida. Pero claro, cada gameto llevará el tipo de alelo que le corresponda. La planta con las semillas amarillas llevará el alelo amarillo y la de semillas verdes llevará el alelo verde. Vamos a representar por A mayúscula a los amarillos y por A minúscula a los verdes. En la fecundación se van a juntar este tipo de cromosomas. Y entonces en la F1, los individuos que se van a formar, que van a ser uniformes, van a manifestar una característica, concretamente el color amarillo. Pero sus cromosomas, uno de ellos llevará en las dos cromátidas la información amarilla y el otro la información verde. Esa es la interpretación que hacemos ahora. Mendel no sabía lo que eran los genes, ni los alelos, ni cómo se producía la disyunción de cromosomas durante la meiosis. Simplemente observó que al cruzar semillas de guisantes de semilla amarilla con guisantes de semilla verde, toda la descendencia producía semillas amarillas. Bueno, la primera ley
de Mendel había respondido de forma muy concreta y muy precisa a una pregunta, pero frecuentemente en la ciencia la respuesta a una pregunta lleva a otra pregunta nueva. En este caso, habíamos visto que aparentemente el color verde en las semillas había desaparecido. Y Mendel se preguntó, ¿ha desaparecido realmente o solo ha quedado enmascarado? Es decir, ¿ha desaparecido para siempre o puede reaparecer porque está oculto de alguna manera? Bueno, pues de eso se va a encargar precisamente en esta segunda ley que se llama principio de la segregación. Lo que establece esta ley es que al cruzar los híbridos de la F1, es decir, al permitir que las plantas se autofecunden, los alelos se segregan, es decir, se separan y se distribuyen en los gametos de manera independiente. Bueno, parece mentira que esto se le haya ocurrido a un monje, porque si os paráis a pensar, claro, lo que ocurre es que a las plantas las consideramos como seres de segunda, pero lo que está haciendo es cruzar individuos de la misma generación, es decir, hermanos. Es un incesto, vamos, en toda regla, pero como Mendel era cura, supongo que se le permitió. Bueno, bromas aparte. Aquí lo que se pretende es entonces cruzar guisantes de los de la F1 que tenían las semillas amarillas, los dos. Pero recordad que aunque tenían las semillas amarillas, según nuestra interpretación, los dos homólogos que presentan, uno lleva los alelos amarillos y otro lleva los alelos verdes. ¿De acuerdo? Es decir, son heterocigotos. Muy bien. Pues pensemos ahora en qué tipo de gametos podrán producir este tipo de individuos. Claro, cuando se separen los cromosomas homólogos, habrá la mitad de los gametos llevarán el alelo amarillo y la otra mitad el alelo verde. En el otro individuo, pues más de lo mismo, porque genéticamente son idénticos. ¿Cómo va a producirse la fecundación? Bueno, pues ahora, como la mezcla de los gametos va a ocurrir al azar, podemos recurrir a una tabla como esta que os voy a mostrar, en donde podemos ir recogiendo cómo se van a ir produciendo todos los casos de fecundación. Y fijaos que de 4 casos posibles, 3 de ellos nos van a producir guisantes cuyas semillas son de color amarillo y solo uno guisantes cuyas semillas son de color verde. Curiosamente, la proporción que había propuesto Mendel. Es decir, que lo que ocurre es que, ahora ya lo sabemos, durante la meiosis se separan los alelos, pero durante la fecundación se vuelven a juntar, pero se juntan al azar, de todas las formas posibles. Después de los dos primeros experimentos, Mendel podría haberse dado perfectamente por satisfecho. Sin embargo, fue tan minucioso y había entrado tan profundamente en el problema que se le ocurrió otra pregunta más. Y la pregunta es, si en lugar de considerar los caracteres de uno en uno, los considero de dos en dos, es decir, considero dos características al mismo tiempo, ¿influirá la transmisión de un carácter en la transmisión de otro? Por ejemplo, las semillas pueden ser amarillas o verdes y pueden ser lisas o rugosas. ¿Influye el color de la semilla en cómo se transmite la forma de la semilla? Si es lisa o es rugosa. Y además, fijaos en esta diapositiva. Si cruzamos una semilla lisa amarilla por otra rugosa verde, todos los individuos de la F1
eran lisos y amarillos. Es decir, aparentemente se cumple la primera ley de Mendel también en este caso. Pero si cruzamos a continuación dos de estas semillas amarillas lisas de la F1, se obtienen los resultados que vemos abajo. Y aparecen combinaciones que no estaban presentes en los parentales. Por ejemplo, aparecen semillas amarillas y rugosas, que no estaban al principio. O semillas verdes y lisas, que no estaban al principio tampoco. ¿Se cumplirán realmente las dos primeras leyes? Porque parece que la segunda aquí no se cumple. Bueno, sin embargo, sí que se cumple. Y de hecho no tenéis más que sumar, considerar los caracteres otra vez de uno en uno. Y considerar globalmente de las 2.471 semillas, qué porcentaje representan las que son lisas. Es decir, 1.400 más 463. Y veréis que van a resultar 3/4 partes. Mientras que las rugosas serán 1/4 parte. Es decir, se sigue cumpliendo la proporción 3:1 que habíamos visto anteriormente. Pero vamos a analizar cómo sucede un cruce de este tipo en el que hemos considerado dos caracteres a la vez. Bueno, la tercera ley se conoce como principio de segregación independiente. Y lo que viene a decir es que los distintos caracteres se heredan independientemente y se combinan al azar en la descendencia. Es decir, no influye cómo se hereda una característica en cómo se hereda otra característica. El color de la semilla no influye en cómo se transmite la forma de la semilla. Para esto, como vamos a utilizar dos caracteres, ahora nos tenemos que fijar no solo en un par de alelos, sino en dos pares de alelos, uno para cada carácter. Y vamos a utilizar dos letras diferentes. Si utilizamos la A para representar el color, utilicemos la B para representar la forma. Vamos a poner en color azul B minúscula la forma lisa, en color rojo B mayúscula la forma rugosa. Al cruzar líneas puras, fijaos que efectivamente los parentales que estamos cruzando son líneas puras, porque sus alelos, sus parejas de alelos son idénticas. Da igual que en uno de los caracteres sean dominantes y en el otro recesivas, eso da igual. Lo que importa es que sean iguales dentro de la pareja. Bien, pues cuando vayan a producir los gametos estos individuos, la planta de semillas amarillas lisas va a producir gametos en los que va a ir un cromosoma con el alelo A mayúscula y otro cromosoma con el alelo B minúscula. Por el otro lado, también van a producirse un solo tipo de gametos, gametos que llevan el alelo A minúscula y el alelo B mayúscula. Tienen que llevar forzosamente un cromosoma de cada tipo, porque son distintos homólogos. Vale. La fecundación de estos gametos solo admite una posibilidad y entonces todos los individuos de la F1 van a ser idénticos. Para el par de homólogos grande llevarán una copia amarilla y otra verde, y para el par de homólogos pequeño llevará una copia roja y otra azul. Es decir, van a ser A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Y su fenotipo va a tener semillas amarillas y lisas. ¿Se cumple la primera ley de Mendel? Sí. Todos los individuos resultado del cruce de dos líneas puras son iguales y manifiestan la característica que mostraba uno de los parentales. Ahora vamos a ver qué tipos de gametos pueden producir estos individuos de la F1, porque esto va a complicarse. Para que se produzcan los gametos tiene que ocurrir la meiosis. Fijémonos en uno de los individuos. En la meiosis,
tiene que ir necesariamente un cromosoma de cada tipo, es decir, un cromosoma grande y otro pequeño, ¿vale? Entonces, a partir de esta premisa, podremos obtener que el cromosoma grande sea el amarillo y el pequeño sea el rojo. Primer caso, gameto A mayúscula B mayúscula. Que el cromosoma grande sea el amarillo y el pequeño el azul. Gameto A mayúscula B minúscula. O bien puede ocurrir que el gameto que lleva el cromosoma grande lleve el cromosoma verde con el cromosoma pequeño rojo, es decir, A minúscula B mayúscula. Y por último, la última posibilidad que puede suceder es que lleve el cromosoma grande verde con el pequeño azul, es decir, A minúscula B minúscula. Cada uno de estos individuos que son doblemente heterocigotos va a producir 4 gametos distintos. ¿Cuántas posibilidades de fecundación hay? Pues como se puede mezclar cualquiera de los 4 gametos de uno con cualquiera de los 4 gametos del otro, las posibilidades van a ser 4 por 4, 16. O sea, una tabla todavía más complicada que la que habíamos visto antes. Estos cuadros que se utilizan para representar las posibilidades de fecundación que se dan entre los posibles gametos se llaman cuadros de Punnett. Y aquí tenéis el cuadro de Punnett de 4×4, es decir, 16 posibilidades. Aunque parezca complicado, en realidad es muy sencillo. Además, como ya conocéis en matemáticas las matrices, esto funciona de una forma parecida. Hay filas y columnas. En las filas se ponen los gametos de uno de los parentales y en las columnas los gametos del otro parental. En cada una de las celdillas hay que ir juntando los alelos que proporciona cada uno de los gametos y a continuación interpretar el fenotipo que tendrá. Así, por ejemplo, en la primera celdilla, A mayúscula B mayúscula, A mayúscula B mayúscula, pues produce semillas que son amarillas y lisas. Sin embargo, por ejemplo, en este otro caso, A minúscula B mayúscula, A minúscula B mayúscula, pues se van a producir semillas verdes y lisas. Bueno, y así sucesivamente. El resultado final lo tenéis abajo. De 16 posibilidades, 9 son de un tipo, 3 de otro, 3 de otro y 1 de otro. Es decir, hay 4 posibles fenotipos y aparecen en una proporción que se conoce como 9-3-3-1, que es la característica de la tercera ley de Mendel. Se cumple la segunda ley de Mendel, porque la primera ley de Mendel habíamos comprobado que sí se cumplía. ¿Se cumple en este caso? Pues sí. Por ejemplo, ¿cuántas semillas amarillas se han producido? Pues 9 más 3, 12. 12 entre 16, resulta que esos son 3/4. Mientras que las verdes son 3 más 1, 4/16, es decir, 1/4. Se sigue cumpliendo la segunda ley de Mendel. Mendel había descubierto que los caracteres independientes se heredan de forma independiente también. Creo que prefiero los guisantes de Arguiñano, pero con esto hemos terminado las 3 leyes de Mendel y vamos a dejar el vídeo por hoy, que ha quedado un poco largo. Me despido de una nueva clase flipada de biología y bueno, pues como siempre, espero que os haya gustado, pero sobre todo que os haya resultado muy útil. Hasta el próximo vídeo.